eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Estimados hermanos, el tema de este domingo es el virus del que nos salva Jesús. En estos días estamos confinados en nuestras casas para evitar el contagio de un virus que quiere infectar nuestros cuerpos. Pero ¿hemos pensado que este no es el peor virus que podemos padecer las personas? ¿Hemos pensado que hay otro virus peor, pues sus consecuencias son fatales y eternas? ¿Quién transmite ese virus? ¿Y qué les pasa a los contagiados? Ese virus lo transmite una serpiente, la serpiente antigua, de la cual habla la Biblia. La serpiente antigua transmite el virus del pecado. La serpiente buscó destruir al ser humano. Dice Génesis 3:1 que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esta serpiente era enemiga de Dios y de su principal obra. En Apocalipsis 12:9, la Biblia habla de esta serpiente como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente o diablo fue el origen del pecado de la humanidad. El diablo se había alejado de la verdad, de su creación y ministerio junto a Dios, y se había convertido en un ser mentiroso y padre de mentira. Dice Juan 8:44 que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo ha hecho de la mentira su principal herramienta para luchar contra Dios y contra los suyos. El diablo hizo caer al hombre y a la mujer de su estado original de pureza y de rectitud a través de la mentira. Satanás mintió a Eva, retorciendo la verdad de Dios. Usó la verdad de Dios de forma falsa. Usó una mezcla de falsedad y de verdad. Diluyó el veneno de la mentira en el agua de la verdad y se lo inoculó a Eva. Dios había hablado de los frutos de los árboles del huerto y de lo que podían o no podían comer de ellos. Pero habló de estas cosas de la misma manera que habló la serpiente. Dice Génesis 3:1 que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
No, la serpiente no dijo la misma palabra que dijo Dios. La serpiente dijo que Dios había dicho que no comieran de ningún árbol del huerto. Según la serpiente, Dios hizo un montón de árboles llenos de deliciosos frutos y los puso delante del hombre con la prohibición de que no tocara ni uno solo de ellos. ¡Qué injusticia! Pero Dios no había dicho eso. Dios le había dicho al hombre que comiera de todos los frutos de esos árboles, de todos los frutos, y que de uno solo de esos árboles se abstuviera de comer. Y seguramente no porque fuera menos delicioso y menos bueno, o más delicioso, o más bueno que los demás, sino porque Dios quería que le mostrasen obediencia. Seguramente aquel árbol era un árbol igual que los demás, corriente, igual que los demás, tan bueno o tan menos bueno que los demás. No era ni más ni menos. Dios quería que de aquel árbol no comieran, como una señal de sometimiento y de obediencia a Él. Que supieran que Él es quien da todas las cosas. Pero, como dice Pablo en 2 Corintios 11:3, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y cuando el veneno o mentira de la serpiente alcanzó su alma, el alma de Eva, la infectó y transformó en un instrumento de la mentira. Cuando una persona es inoculada por la mentira, por cualquier forma de mentira, su corazón queda lleno del veneno del engaño, del veneno de la falsedad. Y soltará ese veneno mintiendo con su boca y aceptando más veneno o mentira a través de su oído. Jesús dijo a la gente de su generación en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también en Juan 8:44 dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eva recibió de la serpiente una mentira y ahora le responde con otra mentira, añadiendo a la verdad de la palabra de Dios algo que Dios no había dicho. Su primera forma de mentir fue semejante al veneno que tenía en su corazón, torciendo la verdad de Dios. En Génesis 3:2-3, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no había dicho, ni le tocaréis. Esto fue añadido por Eva, para dar una imagen rigurosa y severa de Dios. Una imagen falsa, por tanto. Satanás volvió a mentir de nuevo a Eva, pero ahora con una dosis mayor de veneno, con una dosis pura de veneno. El alma de Eva ya toleraba la mentira,
y podía admitir una dosis mayor de ella. En Génesis 3, 4 al 5, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente se opuso abiertamente a Dios en esta ocasión. Se opuso abiertamente a su palabra y la contradijo. Llegó a acusar a Dios de mentir. No moriréis, sino que sabe Dios, dijo. Como un charlatán de feria que vende cualquier cosa como si fuera un tesoro, la serpiente consiguió que la mujer viera aquel fruto como el mejor. La tentación presenta unas simples lentejas como el mejor manjar del mundo. En Génesis 3:6 vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El alma de la mujer ya estaba afectada por la enfermedad, por el virus de la mentira. Y en estas condiciones creyó convencida todo lo que el diablo le dijo. Y en ese estado contagió el virus de la mentira a su marido. Seguramente siguiendo la misma estrategia del diablo. Primero le dio una dosis baja de mentira y después le dio otra mayor, más pura. La astuta serpiente había conseguido su objetivo, infectar a la humanidad con el virus de la mentira, con el virus del pecado. Y todo pecado tiene como fundamento una oposición a la verdad revelada de Dios, a su palabra. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cualquier desobediencia es un enfrentamiento contra la verdad de Dios. Todo pecado, del tipo que sea, cambia la verdad de Dios por la mentira. Como por ejemplo la idolatría. Dice Romanos 1:22 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La idolatría es cambiar la verdad de Dios por la mentira. La idolatría quebranta el segundo mandamiento de la ley de Dios y lo hace sustituyendo su enseñanza, la enseñanza de Dios, por otra basada en la imaginación humana. Pero es Jesús el que cura el virus del pecado. Es Jesús no solo quien nos sana de la enfermedad del pecado, sino el que nos vacuna contra el pecado. Toda enfermedad, todo virus tiene unos síntomas y unas consecuencias. Dice Isaías 1:4 al 7, oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El virus del pecado produce toda forma de maldad moral, toda forma de violencia entre las personas y toda forma de rechazo a Dios y a sus cosas. Dice Romanos 1:29 al 31 sobre los seres humanos afectados por el virus del pecado, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es una descripción de las consecuencias del virus del pecado en las personas. Pero la consecuencia final del pecado tras la muerte física también es algo terrible. La consecuencia del pecado es la muerte o condenación eterna. Dice Romanos 1:32 que los que practican tales cosas, de esas que hemos hablado y leído, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Jesús es el remedio, provisto por Dios para curar la enfermedad del pecado humano y para librarnos de sus fatales consecuencias. Dice Isaías 53, 4 al 6, sobre el Mesías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este remedio, ofrecido por Dios, mediante la muerte de su Hijo en la cruz, este remedio es infalible y eficaz. Dice Romanos 5, 8, 6 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús es el único remedio para la cura del virus del pecado. Dice Hechos 4, 11 al 12, que Jesús es la cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el beneficio de este remedio espiritual y eterno solo lo reciben aquellas personas que se reconocen enfermas e infectadas por el virus del pecado y acuden a Jesús buscando salud y salvación. Dice Mateo 9, 10 al 13, que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con ellos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La Biblia deja claro que solo se salvan aquellos que, reconociendo su condición de pecadores, creen en Cristo como Salvador. En Juan 3, 14 al 15 y 17 al 18, dice la palabra: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No importa lo religioso que seamos. Si no nos arrepentimos, si no creemos en Jesús, no seremos salvos. Esto dijo Jesús a los judíos. En Mateo 21, 31 al 32, dijo: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis, pues, para creerle. Jesús no solo cura a los enfermos por el virus del pecado, dándoles salvación, sino que también los vacuna contra la mentira, con la verdad de su palabra. Jesús es la verdad para llegar a Dios. Dice Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este Jesús, que es el camino a Dios, no es cualquier Jesús. Es el Jesús histórico. Es el Jesús de la Biblia. Es el Mesías prometido. Es el Mesías que llegó y que hizo la obra anunciada, la obra de salvación. Cualquier forma de entender a Jesús fuera de las Sagradas Escrituras es falsa, no sirve de nada. Hay que creer en Jesús tal y como Dios lo muestra en su palabra. Si quieres estar en la verdad, tienes que estar en el Jesús de la Biblia, no en el Jesús de tu imaginación o en el de la imaginación de otros. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos. La enseñanza de la palabra de Dios, rectamente entendida, es la única verdad para un creyente genuino. Jesús dijo de sus discípulos, en Juan 17, 7 al 8 y 17, que ellos habían conocido todas las cosas que el Padre le había dado, aquellas cosas que procedían del Padre, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y solo esa palabra de verdad de Jesús nos libra de la mentira. Solo esa palabra de verdad nos vacuna el corazón contra toda forma de engaño que desde el exterior quiera volver a infectarnos con esclavitud y con pecado. El diablo sigue activo, sigue alrededor de los creyentes, desplegando todo su poder engañoso para llevarles a la mentira. Dice Juan 8, 31 al 32, 34 y 36. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad sino en Jesús. No hay libertad sino en la verdad de Jesús, en la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes se llenan, por tanto, de la palabra de Dios. Llenan sus corazones de la palabra pura de Dios, sin aditivos, ni colorantes, ni conservantes, sin mezclas de ideas, pensamientos y tradiciones humanas. La palabra advierte de cuál debe ser la actitud del creyente hacia ella. En Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios prohíbe añadir o quitar a su palabra. Si se añade o se quita a la palabra de Dios, ya no es la palabra de Dios, ya no es la verdad. Dice Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Solo así, solo oyendo la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios, estaremos vacunados contra el virus de la mentira diabólica. Hermanos, hemos hablado del virus del que nos salva Jesús. Hemos visto cómo la serpiente antigua, el diablo, transmitió el virus del pecado al ser humano mediante la mentira y el engaño que tuerce, niega o contradice la verdad de Dios. Y hemos visto que Dios cura el virus del pecado a través del remedio provisto en la muerte de su Hijo en la cruz. Todos los que se reconocen enfermos, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús,
son salvos de la muerte y condenación eterna. Todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero la serpiente sigue acechando a los hijos de Dios. A los que ya son salvos de la enfermedad, del virus, del pecado, todavía él sigue acechándolos. Quiere contagiarles de nuevo con la mentira, con el virus de la mentira. Por eso los creyentes no solamente tenemos que estar curados de la enfermedad, sino que tenemos que estar vacunados contra ella. ¿Y vacunados cómo? Pues sencillamente con la verdad de Dios, llenándonos de la pura y sana verdad de Dios a través de la Biblia. Estamos curados del virus de mentira, del pecado, por medio de la fe en la muerte de Cristo. Estamos vacunados contra el virus de la mentira con la verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y ojalá que podamos contestar que sí a estas dos preguntas. Que estamos curados en Cristo y que estamos vacunados también en Cristo contra la mentira del pecado. Que el Señor nos bendiga. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Aunque se juntaren contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado, porque una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto de Dios. Viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra cómo tú en tu Hijo nos libras de la peor plaga que la humanidad ha experimentado jamás, del peor virus, de la peor enfermedad que la humanidad ha padecido jamás, producida por el diablo, producida por la serpiente. Señor, te pedimos que nos libres de las consecuencias del pecado, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que el remedio que has provisto para curarnos sea eficaz en nosotros, que nos arrepintamos del pecado y que reconozcamos que tu Hijo murió en la cruz por nosotros. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a todos
a llenarnos siempre de tu palabra, Señor, solo de tu palabra. Que nuestros corazones estén henchidos de ella, que abunde nuestro corazón de ella, para que así hable nuestra boca de tu verdad, para que así nuestros oídos solo quieran escuchar la verdad y se alejen de la mentira. Ayúdanos, Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, de tanto engaño, de tanta mentira, para apartar, si fuere posible, aún a los escogidos. Ayúdanos, Señor, a todos. Te seguimos pidiendo por los enfermos, Señor, de esta pandemia, por las personas mayores, por los que son más vulnerables a coger esta enfermedad. Te seguimos pidiendo por los que trabajan en hospitales. Te seguimos pidiendo también, Señor, por los que están recuperando, por los que han perdido a seres queridos en estos días. Te seguimos pidiendo también, Señor, por los que tienen que ser operados, como nuestro hermano José de Segovia. Y te seguimos también pidiendo que nos libres del mal y del maligno. Bendito seas, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. En ti confiamos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y guarde a todos.